Cuenta el libro del Génesis que Dios puso a nuestros primeros padres en una armonía maravillosa, Adán con Eva, Eva con Adán, pero de ellos también con toda la creación. Vivían en armonía, en sintonía, en paz, en respeto. Aquello era un paraíso, el paraíso terrenal. Y Dios todas las tardes venía a visitarlos para dialogar con ellos. Y también entonces esta armonía se extendía en la relación con Dios. Pero un día, cuenta el capítulo 3, fue la caída. Engañados por la serpiente, comieron del único fruto que estaba prohibido. Tenían todo a su disposición, un menú muy amplio, pero fueron engañados o se dejaron engañar o fueron tentados por la codicia de llegar a ser como dioses y comieron de aquel fruto. Llegó la tarde, la hora de la brisa, dice la palabra de Dios. Y dice el libro del Génesis en el capítulo 3 que oyeron pasos. Los pasos de aquel Dios que todas las tardes venía a visitarlos. Que venía para hacer diálogo con ellos, para hacer una conversación amigable, para hacer comunión, comunidad. ¿Y qué hizo Adán y Eva al mismo tiempo? Se escondieron detrás de los árboles del paraíso. Le tenían miedo a Dios. ¿Y de dónde les venía este miedo? Del complejo de culpa. Dios no venía a acusarlos, es más, parece que ni siquiera Él se ha dado cuenta de que lo han engañado, de que han caído en la desobediencia, porque Él mismo pregunta, ¿acaso ustedes han comido del árbol que estaba prohibido? Dios no venía a acusar, Dios no venía a condenar, venía a dialogar. Pero el hombre siente complejo de culpa y este complejo de culpa lo lleva a tener miedo, el miedo a Dios. Y después de ese miedo a Dios va a ser el acusarse uno al otro, la acusación de los demás. Esto fue el pecado. Y yo te pregunto a ti, ¿tú le tienes miedo a Dios? Ese miedo viene no de Dios que te va a castigar. Él viene a dialogar contigo. Eso viene de tu complejo, del complejo de culpa, que tú te autocastigas, que tú mismo te condenas y que, claro, tienes que buscar culpables y acusas a otros para sentirte ligero de ese pecado. Conclusión, el pecado te lleva a tenerle miedo a Dios. Tu pecado, tu complejo de culpa te lleva a temer a Dios.